Bueno, hablar sobre el franquismo pues siempre es un poquito delicado, ¿no? Porque todavía la historia es una historia reciente y hay personas pues que todavía conservan un recuerdo, unos malos recuerdos, otros buenos recuerdos, recuerdos nostálgicos. Pero yo voy a hablar hoy del franquismo desde otros puntos de vista. Desde la documentación que voy a utilizar y que ahora os mostraré es una documentación única, de momento es única, no hay ninguna copia en los archivos militares, es documentación militar del Bando Nacional, no hay copias y tampoco los documentos civiles, digamos, de la Dirección General de Seguridad, pues tampoco están sobre los que yo he pedido información, tampoco están en los archivos. Y vamos a empezar. La primera pregunta, ¿qué es el franquismo? Todo el que escribe hoy día sobre el franquismo es lo primero que hace. ¿Y qué es el franquismo? Bueno, pues el franquismo es eso, es franco. O sea, tratar de clasificar el franquismo en cualquier tipología de régimen, pues es complicado, es muy complicado. Porque verdaderamente el que determina y el que lleva el timón y el que le da el carácter al régimen es la personalidad de Franco. Digamos que a la hora de investigar el franquismo, del cual pues se habla mucho pero se sabe poco, pues habrá que tener en cuenta eso. Los psicólogos y los antropólogos tendrán un campo bastante amplio. Pero bueno, cuando se habla de él, pues se dice que el franquismo fue una dictadura militar, se dio un golpe de Estado, se implantó un régimen corporativo de fuerza, se constituyó una junta militar de los comandantes y se implantó una dictadura en donde el portavoz de esa junta pues se quedó de jefe. Esto ocurre en la historia muchas veces. Ocurrió en los triunviratos romanos y ocurrió con Napoleón, ocurre muchísimas veces. Se implantó una dictadura personal con una concentración de poder muy grande, omnímodo y arbitrario. Esa es una versión así de carácter general. También se puede decir que es un régimen militar fascistizado que en principio pues sufrió un proceso de conversión fascista y que después de la Segunda Guerra Mundial, en que esas ideas dejaron de ser buenas, hasta entonces lo habían sido, dejaron de ser buenas, pues tuvo que transformarse y entonces pues evolucionó hacia un régimen corporativista con una ideología nacional católica. Y también, pues bueno, hoy día hay la polémica sobre totalitario y autoritario. Como veremos a lo largo de la exposición, el régimen de Franco es un régimen totalitario. Porque ser un régimen totalitario en los tiempos que se implanta era toda una modernidad. O sea, la gente presumía, estas son nuevas políticas. Los falangistas en su panfleto le decían a don Juan de Borbón, déjese usted de coronas y coronitas, este es un nuevo tiempo y es una nueva política. Y entonces, pues, entonces un régimen totalitario era lo que era pues, el nacionalsocialismo alemán y el fascismo italiano. Y bueno, el adjetivo autoritario o totalitario pues ha salido a colación en el diccionario en la entrada que se publicó en el diccionario de biografía. El profesor Suárez ha hecho la entrada, un catedrático de historia medieval, y entonces pues el hombre dice que el régimen de Franco era autoritario y que el régimen autoritario pues bueno, le busca una cierta legitimación en la coyuntura, en el carisma, en fin, se busca. Pero vamos, que está clarísimo que el decreto de unificación del 19 de abril de 1937, que es por el que se constituye el partido del régimen, Falange Española Tradicional de Aragón, en su preámbulo dice, como en otros países, de régimen totalitario. Y en su artículo segundo dice, mientras se realizan los trabajos encaminados a la organización definitiva del nuevo Estado totalitario. No sé por qué. Además, yo creo que ese manual de bachillerato, incluso en los estados de deber, se estudiaban lo que eran los regímenes totalitarios. Y ahora pues se plantea un problema de adjetivación.
El estudio del franquismo, si ahora lo miráis, tiene muchas etapas, muchas etapas. Digamos que hay muchas clasificaciones, no muchas etapas, hay muchas clasificaciones. Entonces, yo de todas estas clasificaciones he escogido una que me parece que es la más amplia y la más asequible. Hay un primer franquismo que termina de momento, que es ese del que vamos a ver el ocaso, y después hay una etapa nacional católica, desarrollista o judeísta, que acaba, sustituye al nacional sindicalismo, y después por último viene ya el tardofranquismo, que es la degeneración del sistema. Ya Carlos Blanco muere, viene ya Arias Navarro, el espíritu del 12 de febrero, aquello ya va cuesta abajo hacia un régimen democrático. Yo creo que hasta el mismo Franco, y además sus manifestaciones iban en ese sentido, sabía que esto iba a terminar pues, en una democracia igual al estilo de las democracias que había en Europa. Lo difícil de esas clasificaciones es que si estudias el desarrollo político, el desarrollo económico y el desarrollo social y el desarrollo cultural, es muy difícil casarlos. Si los estudias cada uno por separado, bien. Pero si los estudias, quieres en conjunto meter en cajones unas determinadas unas actuaciones económicas y unas determinadas actuaciones políticas, cuesta trabajo. Por eso yo me quedo con este, que es muchísimo más amplio. ¿Y qué fue el primer franquismo? Bueno, el primer franquismo, que prácticamente, en mi opinión, pues, termina con la Guerra Mundial, con la Segunda Guerra Mundial. Pues se trató de implantar un régimen nacional sindicalista, pero poco, no se creó ninguna infraestructura legal, ni siquiera institucional. Hubo una intervención económica muy fuerte, yo hice un trabajo concretamente en Fuente de Cantos, y desde luego la intervención económica del Estado era total. A la gente se le decía, a los dueños de finca y a los dueños de tierra, lo que tenían que sembrar, la cantidad que tenían que sembrar y la gente que tenía que convocar en cada una de las temporadas. O sea que la economía estaba totalmente intervenida. Y desde luego también en el primer franquismo, claro, por lo que se caracteriza, y es lo que más lo caracteriza, es que una fuerte represión que precisamente ahora, cuando lo que vamos a tratar, va a amainar. O sea que los estudios se centran fundamentalmente en el proceso concentracionario, los campos de concentración y la represión. Una represión pues fuerte, pero que, como ya digo, en la época que vamos a estudiar, pues ya se frena un poco. ¿Cuáles son los factores que terminan con este primer franquismo? Pues, desde mi punto de vista, hay tres. El primero es fundamental, que es el desenlace de la Segunda Guerra Mundial. El segundo es que el sistema estaba desestructurado políticamente. O sea, a pesar de que nosotros no nos enteramos absolutamente de nada, la verdad es que estaba bastante desestructurado. Ahora lo veremos. Y después, las acciones de la oposición. Hombre, la oposición republicana, poquito. Como veremos, solamente el Partido Comunista era el que tenía una mínima estructura organizativa. La que sí tenía era una opción, era la opción monárquica de don Juan de Borbón. Eso sí era una opción. Las fuentes, como antes he dicho, estas fuentes son notas informativas de los servicios de inteligencia militares, del Estado Mayor de la Capitanía General de la Primera Región Militar, es la segunda BIS. Todos aquellos, los republicanos sabían perfectamente lo que era la segunda BIS, porque era el servicio de inteligencia que les perseguía. Y entonces, pues, ellos le temían muchísimo. Es el servicio de inteligencia, el servicio de información del ejército, y los documentos pertenecen a la oficina destacada de Badajoz. Estos documentos, en parte, se elaboraban. También había algunos que eran información directa de los agentes, y había otros que eran boletines que cada 10 días, boletines decenales de la Dirección General de Seguridad, que los publicaba uno de la red interior, todo lo que se ocurría en el interior, y otro de la red de fronteras. Ahí tenéis una foto de uno de los documentos. Su membrete, su número registrado, su fecha. Bueno, vamos a estudiar la desestructuración política del sistema.
vamos a dejar la Segunda Guerra Mundial para el final y vamos a estudiar el sistema, políticamente, ¿qué era? El sistema se componía de 3 grupos principalmente: militares, falangistas y requetés. Franco recurrió al decreto de unificación para ver si los unía, porque la verdad es que no se llevaban nada de bien. Esto es una cosa de la que nosotros en su momento ignorábamos. Militares y falangistas se llevaban a matar, muy mal. Entonces, vamos a empezar por los militares. ¿Qué ideas políticas tenían los militares? Bueno, pues su perfil ideológico eran conservadores, eran monárquicos, digamos casi en su totalidad. Son refractarios a la ideología falangista y no ven, al que ven con peores ojos es a Serrano Suñer. La megalomanía de este señor, que era el jefe en esos momentos, el jefe nacional de Falange, pues la megalomanía de este señor le chocaba muchísimo a los militares. ¿Enfrentamientos entre militares y falangistas? Bueno, pues fuera del entorno extremeño, los sucesos de la Basílica de Nuestra Señora de Begoña, que no está dentro de la documentación, pero que yo os voy a contar brevemente. En la Basílica de Begoña se enfrentaron, se celebró una ceremonia religiosa y al salir, a la que asistieron carlistas y falangistas. Al salir, los carlistas empezaron a dar voces, viva el rey y tal, y se enfrentaron a los falangistas. Y entonces pues resulta que otros falangistas que pasaban por allí, se engancharon, se empezaron a pelearse y la cosa terminó hasta tirando una bomba. Se indignó el ministro del ejército, el general Aranda, se indignó. Consideró incluso que aquello era un ataque al ejército. Franco se indignó muchísimo más, pero vamos, le sirvió porque cesó al ministro del ejército, cesó al cuñadísimo, a su cuñado, cesó al ministro de la gobernación y le dijeron que hicieron una investigación a ver quién había tirado las bombas. De los sospechosos se escogió a uno y a ese se le condenó a muerte. Entonces, es curioso porque intercedió por él todo el mundo, desde Narciso Perales, Girón de Velasco, todos intercedieron por él. Incluso Hitler le concedió la cruz del águila alemana, de la gran águila alemana, para tratar de salvarlo. Franco lo tuvo muy claro, fusilado y fusilado. Bueno. Dentro del entorno extremeño, bueno, pues aquí tenemos poco material, pero bueno, el que tenemos lo vamos a utilizar. Aquí están las críticas del jefe provincial de Falange al capitán Navarrete. El jefe provincial de Falange era Arcadio Carrasco Fernández Blanco, un famoso alcalde de Zalamea, hombre del cual vamos a decir muchas cosas. Bueno, pues aquí está el que se llevan muy mal, le vamos a ver ahora mismo por qué se llevan mal, claro. Todas estas cosas decía el señor Arcadio Carrasco a sus jefes de la primera línea que estaban en Salamanca, a los jefes de Falange. Decía: casado en Fuente de Canto con la hija del cacique máximo de la zona y emparentado con todos los representantes de la vieja política. Dice que en Fuente de Canto se hizo comandante militar y dice que haciendo caso omiso de su incompatibilidad moral y material. O sea que el hacerse comandante militar quería decir que los falangistas, las tropas falangistas estaban bajo sus órdenes. Dice que Falange no puede utilizar ningún coche en esa zona y él tiene un coche para cada uno de sus familiares, de los oficiales naturalmente, el suyo en la cochera. Dice que organizó una compañía militarizada y prohibió públicamente que ninguno de ellos se pudiera pasar a Falange. Que en Valencia de las Torres confiscó 3.000 fanegas de trigo y de cebada, una considerable cantidad de ropa y de tejido y varias máquinas de coser. Se la llevó a Fuente de Canto.